Nuevo capítulo de Resistencia Cultural. Hoy en pantalla, la música y poesía se toman RC. En una combinación perfecta, dos destacados artistas chilenos nos deleitan con su potente trabajo que les invitamos a descubrir. Bienvenidos, mi nombre es Erwin Vera Salazar. Quedan invitados al lugar donde el arte y la cultura es para todos. Los invitamos a conocer a Ángela Acuña, destacada chelista y compositora chilena de larga trayectoria en la música nacional y que hoy conversa con RC. De resistir, si de algo valió la pena pasada, fue para añorar el buen vivir, por fin escuchar, respirar a la tierra, no hay otra forma de resistir. Hola, soy Ángela Acuña, soy música, compositora para películas, series de televisión y teatro, y soy chelista también. Para añorar el buen vivir, ese que no conocemos. A mí me pasó que me tocó crecer en el teatro municipal. Mis papás trabajaron ahí muchos años, mi papá en la orquesta, mi mamá bailarina del ballet, y bueno, mi abuelo también y mis tíos, entonces siempre estuve rodeada de instrumentos en el fondo. Y partí estudiando piano a los 5 años y me empezó a dar como un poco de susto el piano porque es tan grande y tampoco que yo tenía la como fantasía de tocar con más personas y pensaba que el piano era más solo, porque claro, los primeros años uno está súper solo. Y también tenía la fantasía de tocar algo con lo que me pudiera mover. Bueno, no le chunté mucho con el cello y mi papá toca clarinete, entonces se pasea por la casa y toca. Yo lo encontraba súper entretenido eso. Pero el cello, cuando me sentaba en el teatro y veía la fila de cello, lo encontraba súper lindo y cómo se movían, por ejemplo. Tuve la suerte de estudiar con un gran profesor, maestro de muchos chelistas en Chile, el maestro Jorge Román, que era el primer cello de la Filarmónica en ese momento. Él fue profesor también de la Chile y de la Católica. Bueno, y él, todos sus alumnos, todos los que nos titulamos con él o estudiamos con él, lo queremos muchísimo, porque él nos inculcó este amor por el instrumento también en particular. Conocemos que imaginamos y no comprendemos porque nos quitaron las ganas de todo. Yo con la Javi somos amigas de muy chica y yo empecé a tocar con ella con Los Imposibles, porque somos muy amigos, y con Cristian López también somos muy cercanos desde muy jóvenes. Se nos ocurrió hacer como esta formación nueva, aparte de Los Imposibles, y incluir canciones especialmente hechas para esta formación. Y ahí incluimos varias músicas de películas mías y de obras de teatro, como Gato Mojado o Bambú, que se lo hicimos con la Javi. Sacamos un disco súper lindo que yo no lo tengo porque hay muy poquitos en el mundo y yo no los regalé todos, muy tonta. Pero andan por ahí. Salida para no morir en vida, en ti encontré salida, es lo que ahora me toca. Terminando el colegio, en realidad, tuvo un pololo muy importante que marcó mi vida en ese sentido, un gran músico, el Claudio Morales, que murió hace unos años, y él era violista y él tocaba con los tres. Bueno, y ahí me metí en este como mundo del rock and roll, pero claro, yo como sola me encontré con esta opción de que se podía tocar el cello de otras formas y en otras, ¿cómo se dice?, agrupaciones, después de que salí del colegio y tuve este encuentro con este mundo, y también por Andrés Pérez, por el director de teatro. Si bien había que tocar música clásica o a la manera de, también había mucha creación que tiene que ver con el oficio de hacer música para teatro, y ahí yo me formé como eso. Pero fue gracias al teatro en realidad que empecé también a tocar el cello de otra forma. Encontrarte de golpe puede que ya no me importe, encontrarte de golpe en el fondo de... La primera cosa como grande que hice fue Geografía del Deseo, y ahí trabajé con la María Izquierdo, que hemos trabajado mucho en teatro desde muy joven con ella, y hemos hecho muchas obras, pero ella tuvo esta idea de hacer esta serie y me invitó a hacer la música, y ahí hice toda la música de la serie desde el tema principal, que lo cantaba la Gabriela Aguilera, que es preciosa su voz, y ahí me tuve que ir armando de un método propio, ¿cachai? Que tiene harta relación para mí con componer para teatro igual,
no soy de los que componen la casa, sino que compongo ahí con los actores. Y no, pues yo tuve que ahí aprender mirando, escuchando, viendo series también, cachando, entendiéndome mucho con los técnicos, que también es importante, definir qué instrumentos vas a usar. Entonces ahí uno tiene que valerse, por eso también yo he grabado tanto con cello, porque me grabo yo misma, o piano, que también puedo tocar. Y ahí uno apela a los amigos también. Bestia, el corto que nos ha ido tan bien, que está nominado al Oscar. Eso fue un trabajo así más con la imagen, de mucha conversa con el Hugo antes, pero también fue una pieza de comienzo a fin, que la hice con la imagen. La pensé, la escribí a grandes rasgos más o menos, los hitos, pero después fue al tiempo real, que es una manera. Pero sí me gusta cuando se reconoce el trabajo, sobre todo porque, como hablábamos antes del tema económico, que, o sea, uno no vive como un compositor en otro país, ¿cachai? O sea, uno no puede solamente hacer una cosa, tienes que hacer muchas cosas. Entonces eso es un poquito desgastante, pero bueno. Entonces la cosa de los premios, sobre todo un Oscar, encuentro increíble esto que estemos nominados. Lo celebramos como se debe, con el equipo cuando supimos, el mismo día. Y el tema es heavy, es terrible, ya sabemos, y era muy difícil también enfrentarlo desde la música y no caer en el cliché del terror. Entonces había que darle como, en el fondo era, lo que hablamos con el Hugo, en el fondo era la cabeza de ella, la música, porque no hay diálogo, hay solo música. No puedo olvidar. Yo pertenezco al Consejo del SCD también, desde hace casi un año, y hay todo un tema con por qué los aforos para la música. Y ahora estamos en 50 personas, o sea, no se pueden hacer conciertos grandes. Se puede ir al fútbol, se puede ir al restaurante, está muy bien, eso está bien. Si el problema es por qué nosotros, los músicos, no podemos ejercer nuestra profesión, sobre todo en los meses de verano, que es cuando más se toca. ¿Sí? Siempre me toca trabajar en Santiago a 1000, haciendo obras de teatro. Este año estuve de nuevo con Horacio Videla, que es un director que también yo trabajo mucho con él y que lo quiero muchísimo. Y tuvimos que suspender la última función. ¿Cachai? No pudimos hacerla, y es una función de teatro callejero. Entonces es como, no entiendo, ¿cachai? Y estamos ahí resistiendo todo el rato, y es cansador. Y si bien, como te contaba, yo tengo trabajo porque grabo, no vivo solamente de tocar, y de hecho yo no tengo una banda con la que toque, yo soy invitada, pero sí todos los compañeros que sí tienen banda están pésimos, no solo las bandas, sino los grupos de cámara, de música clásica, nadie puede tocar. Entonces, y también le están haciendo un daño a la gente que no puede ir a ver música. Ahí se nota que es un país completamente que no valora la cultura para nada. Y sin mirar atrás. Lo siento mucho, pero los gobiernos de derecha no se caracterizan por ser completamente un aporte en los temas culturales. Son un aporte para sus bolsillos los gobiernos de derecha, para gente que los rige, y eso lo sabemos, y por eso pasó lo que pasó, que por suerte vino el estallido. Nosotros ahí estuvimos tocando montones, en todos lados. Ahora con el nuevo presidente esperamos que va a ser distinto. Yo también hice hasta campaña por Gabriel Boric, porque creo en su proyecto. Veo que hay interés, y veo que la gente que él puso en cultura, por ejemplo, son grandes personas, ¿cachai? Porque la ministra anterior, o sea, no teníamos ministra, era un chiste, pero no había ministra, no existió en ningún momento de la pandemia, era una vergüenza, era como, miren lo que son ustedes, no son nada, entonces no los pescamos, ¿cachai? Entonces hay que ser súper cuero chancho y súper optimista también, porque si no te vas al otro lado, y claro, y montones de músicos ya están vendiendo sus instrumentos, por ejemplo. Y eso es un tema que también el SCD conversamos. Hubo una ayuda del SCD pequeña, pero hubo una ayuda el año pasado. 3 meses se dio un pago así acá a los socios. Pero claro, pero eso lo debería hacer el gobierno. Ya, el primero se llama Caverna. Y este fue como una recopilación es una recopilación de música que para distintas cosas. Hay música de Idiota Corazón, que es una obra de teatro que hice con la Francisca Bernardi, que también es una gran amiga. Hay música de películas y hay música de series. Siempre hago eso y me acostumbré a hacer conciertos, por ejemplo, que se llamaba Ángela y Amigos. Y ahí también metía todos estos temas, invitaba a gente a tocar conmigo, y ahí surgió esta idea de hacer Caverna.
ahí me encantó a mí el proceso de grabarlo, lo hice con el Cristian López, que es mi amigo también de Malavia y productor con el que trabajé mis 2 discos, y el otro música de Ángela. Y ese también es lo mismo, son canciones como recopiladas y músicas incidentales recopiladas, instrumentales también, recopiladas de obras. En el segundo fue un poquito más elaborado porque ahí trabajé también con el ensamble Música Actual de Sebastián Errázuriz, director también, gran amigo, y ahí ellos grabaron fueron 4 temas de la obra Madame de Sade que yo hice con Andrés Pérez, que ya como que la adapté para esta formación de músicos clásicos. No, yo creo que tiene que haber una manera de incorporarlo a la vida diaria de los niños. Y para eso también tiene que la música estar viva. Y para que la música esté viva y las artes estén vivas, tiene que haber más presupuesto. Porque tiene que estar en las calles llenas de arte. Y bueno, y ahí hicieron un trabajo bastante bien los militares, porque mataron a toda la gente que tenían que matar. Partiendo por Víctor Jara. Entonces ahí ellos lo hicieron muy bien pensado. Y se murió una parte importante y los otros se tuvieron que ir. El trabajo que hace la Javi con el Ángel ahora, Parra, de todo lo que tiene que ver con su abuela, y no se trata solamente de tocar esa música todo el tiempo, sino que situar a la música en el lugar que le corresponde. Hay discos físicos, creo que en la tienda nacional quedan, no sé, no estoy segura. Y eso, y bueno, y a través de las películas que hago, ahora por ejemplo, de las últimas películas que hice fue El Príncipe, que también le fue muy bien, ahí me gané un premio Pulsar que me puso muy contento. Pueden verla ahí, escuchar ahí mi música, en El Padeciente que se estrenó con el Tito Noguera protagonista, dirigida por la Costi Fernández. ¿Qué otra cosa? Bueno, Bestia, que también se puede ver. Y siempre tengo la esperanza de hacer por lo menos una película al año y me ha resultado bastante así. Respirar a la tierra, no hay otra forma. Gracias, entonces estoy muy contenta por estar hoy día en Resistencia Cultural. Los invito a escuchar mi música en Spotify, están mis 2 discos, Música de Ángela y Caverna, y a ver estas películas en las que he trabajado y las series de televisión, Volver a mí, Cárcel de Mujeres. Muchas gracias, Erwin, por invitarme. No hay otra forma de resistir. Vox Populi es tu voz que se expresa libremente en RC. Es la voz popular que queremos escuchar. Bueno, he visto muchos documentales por YouTube, porque por el tema de que no hay muchas funciones en Santiago, no se puede mucho ir presencial. Entonces igual me he dado mucho tiempo de ver documentales en YouTube. No he podido ir al teatro ni a esas cosas por temor, en verdad. Me gustan más estos lugares, así como ir a la placita, compartir el aire libre por la pandemia. Para mí la cultura mejor es salir con mi sobrino, ¿qué querés que te diga? Así que claro, para mí es la mejor cultura que existe, enseñarle de chiquitito lo que es un árbol, enseñarle la sociabilidad, ¿cierto? Para mí eso es cultura, claro, aire libre, enseñarlo a compartir, más que eso. Sí, un poco al museo con la niña, al interactivo, ¿sí? Como buscando cosas para ella en realidad. Sí, me gusta la lectura. King, me gusta. Stephen King. Todo lo que sea así como medio de pesadilla o cosas así, celular, esas cosas. Celular. De historia, soy muy fanático de la historia. De la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Fría, ese tipo de historia. Re poco, porque yo soy medio piti. Estoy medio piti. Sí. ¿Qué tipo de lectura le gusta? Las de Isabel Allende. Sí. ¿Y alguna que recomendar? La última que leí fue La chica del tren. Esa la recomiendo. Me encanta. Sí. Bueno, de todo. De Dostoyevsky hasta, no sé, José Donoso. Sí. Hay un libro para los jóvenes, sobre todo, un libro de Gabriel García Márquez que se llama 100 años de soledad. Últimamente estoy leyendo por ella los de Harry Potter porque me ha pedido mucho lectura de eso, estoy viendo las películas, así que me ha pedido leer de eso, así que estamos en eso. Sí, súper, para ella sí.
El poeta chileno Tamim Maulén nos recibió para hablar de poesía, cultura y arte. Acompáñanos en esta conversación. Hola, soy Tamim, poeta, escritor chileno. Estoy muy contento de estar acá en Resistencia Cultural, en esta invitación que me han hecho a conversar sobre poesía, arte, cultura y sobre todo resistencia. Creo que la poesía en algún momento de mi vida fue esa, y lo sigue siendo, algo que me sacó de la muerte. Y creo que hasta el día de hoy es lo que me mantiene vivo. Como te digo, entendiendo la poesía no como escribir, sino como una manera de habitar, de una manera distinta, llevando la contra. No seguir ese sistema que nos han impuesto, sino que, ¿por qué no?, crear uno propio, crear uno en comunidad, uno distinto. Creo que la poesía tiene que ver con eso para mí, con buscar una manera nueva de habitar nuestro planeta, nuestro mundo. Roberto Mata decía por ahí, hay que ser artista todo el día, todos los días, ¿te acuerdas? A veces me peleo con esa frase, pero creo que sí, que uno de alguna manera, la esencia que tiene de habitar en un mundo artístico, de la creación más que otra cosa, no es solamente el minuto que uno está escribiendo, pintando, tocando, sino que me parece que nos habita desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Puede ser psicológicamente raro porque estás como habitando quizá un mundo ajeno a la realidad, pero creo que no, que a veces es más real incluso ese mundo que habitamos quienes nos gusta la creación, el arte. Jorge Telier, poeta chileno, decía, la poesía no sirve de nada si no nos permite acercarnos y conocernos. Entonces creo que hoy en día está pasando algo muy lindo en Chile, que estamos volviendo a acercarnos, a compartir, a conocernos nuevamente. Y ojalá que no perdamos eso, creo que hay mucha poesía en eso, hay mucho arte en eso, mucha cultura. Bueno, ARDE, Acción Revolucionaria de Escritores, escritoras, que nos salió justo la sigla en un momento donde todo estaba ardiendo y todo un pasado de dolor, todo un pasado de indignidad, de corrupción que explotó con la revuelta social del 2019. En ese contexto yo estaba viviendo fuera de Chile cuando ocurrió el estallido social y luego para el plebiscito que teníamos que elegir aceptar, aprobar o rechazar una nueva constitución. Desde lejos me di cuenta que me sentía muy de brazos cruzados, muy frustrado, quería participar de ese proceso, pero a la vez me di cuenta que desde el arte de los escritores tampoco estábamos muy unidos, movilizándonos. Entonces, esta iniciativa, que es una iniciativa colectiva, que es lo más importante y lo bonito de esta iniciativa, surgió espontáneamente con escritores, escritoras, escritores, artistas, en el cual sentíamos que era súper importante manifestarnos frente a esto. No podíamos, en este cambio que se estaba dando, quedarnos al margen. Entonces quisimos manifestarnos y surgió de esta manera, bueno, empecemos a escribir, veamos qué sucede, motivemos a los demás a que nos manifestemos, que no nos quedemos callados, sin pensar que se movilizaría tanta gente. Sí tuvimos un poquito de resonancia y eso yo creo que mucha gente que estaba en ese minuto con miedo de manifestarse dijo, ¿por qué no? Yo sí, quiero manifestarme, quiero decir que manifestar el Chile que quiero. Así que realmente fue una experiencia muy bonita. Sí, esa siempre ha sido una pregunta, ¿por qué Chile son tantos poetas, tantos artistas, tantos cantores? La melancolía andina que tú hablabas también. Yo creo que estamos muy aislados, eso es cierto. O sea, tenemos la cordillera hacia un lado, el desierto, los hielos, el mar. Eso nos hace de alguna manera vernos a nosotros mismos. Y de las pocas cosas que yo te podría decir que nos podríamos sentir orgullosos los chilenas y chilenos es de nuestros artistas. Entonces eso yo creo que cuando uno es chiquitito y no está tan conectado con su racionalidad, pero sí con su emoción, se da cuenta de eso. Se da cuenta que esos artistas andan rondando y uno siente esa energía, ese poder. Y quizás de alguna manera tratamos de perpetuar esa lógica ancestral de querer hacer arte. Al hacer poesía,
yo inconsciente o conscientemente estoy dialogando con Jorge Tellier, con Enrique Lin, con Gabriela Mistral. Lo estoy haciendo, porque fueron mis lecturas. Entonces, yo creo que se va perpetuando algo muy lindo en eso. Es un libro bastante ya viejo, digamos, y que ya cumple 10 años de su publicación. Y por lo mismo estamos trabajando con una editorial para hacer una reedición que va a salir ahora pronto. Una reedición conmemorativa que va a tener unos prólogos, unos estudios y una edición facsimilar del libro por Under Chilean Books, una editorial que dirige las escritoras Paris H. y la Connie. Así que estoy muy contento de que ellas se hayan interesado en decirme, mira, tu libro cumple 10 años, hagámosle una reedición. Muchas personas me preguntan por el libro, jóvenes sobre todo. Me dicen, oye, leí tu libro. No sé, yo les pregunto, ¿de dónde lo conseguiste primero que nada? Porque no hay mucho, fue una autoedición independiente, pero sigue provocando cosas ese libro que tiene que ver mucho con una historias de infancia, trata de esos temas de la familia, qué pasa en esa intimidad. Me sorprende mucho que siempre esos temas siguen siendo actuales de alguna manera. Pasa el tiempo, no es tanto, quizás 10 años, pero a mí me sorprende que siguen siendo, continúa vivo. Y eso te podría decir que me sorprende del libro, de ese librito que escribí, hablándote un poco del proceso que fue. Para mí fue un proceso muy terapéutico. La literatura, la poesía tiene mucho de eso, tiene mucho de sanación, tiene mucho de expresión también. Yo también buscaba una manera de expresarme y no sabía cómo, y me di cuenta que escribiendo podía expresarme en ese entonces. Bueno, LEA también es una sigla, es la sigla del Laboratorio de Escritura de las Américas. Partimos en 2009 en Argentina. Yo vivía en Buenos Aires y junto con escritores argentinos nos dimos cuenta que no habían muchos espacios llamémosle de talleres, donde nos juntamos a conversar de poesía, de literatura, que se plantearan desde un punto de vista de la colaboración, sino que todos se planteaban desde un punto de vista de la competencia. E intentamos hacer un espacio totalmente distinto, bajo la filosofía de la colaboración, de la cooperación, bajo la premisa de que lo mejor que le puede pasar a un escritor es encontrarse con otro escritor, con otra escritora. Creo que toda la educación o toda la pedagogía se puede resumir en eso, en ayudar a alguien a desenvolver sus talentos, no decirle lo que tiene que hacer. Por supuesto, sin un afán pedagógico, no somos profesores ni nada, pero intentamos crear ese espacio y gratuito, que es súper importante señalarlo, que hasta el día de hoy ha sido totalmente gratuito para los asistentes, lo cual me enorgullece mucho. De las pocas cosas que me enorgullezco es que nunca he cobrado un peso por un taller, porque siento que realmente no es el espacio para hacerlo. Esos talleres hasta el día de hoy se han perpetuado, digamos, constantemente año a año. Llevamos ya casi 40 talleres hechos con 40 publicaciones, que eso es lo bonito que tiene LEA, que una vez que termina este espacio de taller, que dura aproximadamente un trimestre, finalizamos con un libro colectivo, que es un libro escrito por todos y por nadie, porque no es una antología, sino que intentamos hacer una obra colectiva. Hemos hecho estos últimos años LEA enfocado en estos temas sociales, de la revuelta social, y ha sido también una experiencia súper catalizadora de todo lo que hemos sentido, en la experiencia que nos ha pasado en este tiempo. A través de esos libros colectivos, los chicos se vuelan ahí y se manifiestan, y la verdad que han sido espacios muy lindos, de resistencia cultural, súper buenos. Los talleres los estamos haciendo anualmente, todos los años estamos haciendo los talleres LEA, que se pueden encontrar en internet. La Fundación Neruda nos ha ayudado mucho en eso, es parte oficial de los talleres de la Fundación, y tratamos también de descentralizarlo, hacerlo en otros lugares de Chile. Sobre el trabajo personal, nada, también mis libros están online, mi poesía está también en internet, así que no hay que gastar plata. Más que a leerme a mí, más que entrar a los proyectos que hemos estado hablando, es lo que mencionábamos como
que hagamos el esfuerzo de quizá ir a una librería, preguntar por autores jóvenes que se están escribiendo, qué autoras hay nuevos, que no perdamos la curiosidad, porque van a ver, muchas veces nos quejamos, no, es que no hay cultura, no hay arte, sí hay, es cosa que sepamos buscar. Así que agradecerle mucho a ellos que nos han facilitado este espacio bonito donde podemos estar conversando hoy en día en estos talleres de la editorial Under Chilean Books, y también invitarlos a que sigan a esa editorial que está haciendo cosas muy interesantes, como te decía, una editorial que guían 2 escritoras chilenas. Lo que quise hablarte contigo de los proyectos colectivos es ser un vocero de mucha gente que hay detrás, así que me gustaría mucho mandar un saludo a todo el equipo de ARDE, a todo el equipo de la editorial, del proyecto LEA, que son muchos profesores, participantes, a todos esos jóvenes maravillosos, artistas fabulosos que han pasado por esa instancia y que siguen ahora en esa resistencia en todo Chile. Enviarle un gran abrazo, un gran saludo a todos ellos y por supuesto a todos tus televidentes de tu programa, que realmente ha sido un espacio muy lindo, sobre todo en esta época difícil. Así que adelante, compañeros, con toda la fuerza. El teatro, la música y toda necesaria manifestación artística llegan a RC. Aquí les presentamos las actividades culturales que no te puedes perder. Hoy en escena, las actividades y eventos culturales no se detienen. Y en RC las traemos para ti. Toma nota que aquí comenzamos. Jardín Sonoro 2022. Se viene la segunda versión de Jardín Sonoro. 2 días de música, emprendimientos, diversión y mucho más. Jardín Sonoro te espera los días 26 y 27 de febrero desde las 10 de la mañana, en el mítico Jardín Botánico de Viña del Mar. Pronto, más detalles sobre el line-up oficial. Todos invitados, ven con tus amigos y familia a disfrutar de 2 días increíbles de música y diversión. Pasemos juntos una tarde de sol y de energía que motiva a nuevas versiones de esta entretenida e interesante actividad. Produce Maldito Sello, Playa Capital y Microdancing Latam. Recuerda, próximo 26 y 27 de febrero, más información en Instagram del Jardín Botánico Fest. Bosques Vivos. Bienal Sur llega a Chile con exposición de arte indígena del Chaco paraguayo al Centro Cultural La Moneda. Bosques Vivos es el nombre de la muestra que invita a contemplar, reflexionar y dialogar sobre la coexistencia y las relaciones con el medio ambiente. Alrededor de 100 piezas realizadas entre 2009 y 2020 por artistas indígenas autodidactas del Chaco paraguayo son expuestas en Bosques Vivos, en el Centro Cultural La Moneda. Bienal Sur conecta al público de los 5 continentes. La actual versión se desarrolla de manera simultánea en más de 124 sedes, 24 países y 50 ciudades del mundo, con la intervención de alrededor de 400 artistas. Recuerda, Bienal Sur en Centro Cultural La Moneda. Más detalles en cclm.cl. Para quienes gustan de hacer trekking, cuentan con Cerro El Carbón, que tiene 1.365 metros de altura, uno de los más transitados, que si bien tiene una pendiente importante, a la vez tiene zonas de muy buena sombra y algunos lindos miradores donde sentarse a descansar. Es un recorrido que dura unas 3 o 4 horas ida y vuelta dependiendo del estado físico. En la cima, luego de pasar un tramo bien escalonado, tendrás una maravillosa vista de casi 360 grados a Santiago. Ojo, hay varios miradores donde descansar. Más información en parquemet.cl. Y con esta información cerramos En Escena de hoy. Próxima semana volvemos con más cartelera para disfrutar. Hasta entonces. Las historias que buscas están en Joyita del Streaming. Películas, series y clásicos que debes ver y que RC trae para ti. En Joyitas del Streaming tenemos los clásicos y neoclásicos que te sorprenderán. Las historias más entretenidas e interesantes que debes ver. ¡Comencemos! Partimos con HBO Max y la película Déjalo ir.
tremendo neo-western basado en la novela de Larry Watson, que nos cuenta la historia de un alguacil jubilado y su esposa, quienes luego de la muerte de su único hijo deben abandonar su rancho en Montana para salvar a su nieto. El niño está en Dakota, bajo la custodia de la poderosa familia Weeboy, pues su madre se ha casado con otro hombre, pero la matriarca Weeboy, al descubrir sus intenciones, hará todo lo posible para detenerlos. Bien actuada y mejor filmada. Déjalo ir es una película de las de antes, de esas que priorizan la historia y su desarrollo para fortalecer los motivos de sus personajes. El acto final de Déjalo ir es brutal y cumple con la idea de que un buen guión es aquel que llega a ese punto en el que no queda más remedio que empezar a los tiros. La dirección de Thomas Besucha se apoya en un tono austero y las sólidas actuaciones de un elenco sin fisuras, unos grandísimos Kevin Costner y Diane Lane. Imperdible. Pasamos a Netflix y allí encontramos La Casa, una excéntrica película antológica realizada con la técnica del stop motion y que nos presenta 3 historias diferentes. Unos relatos surrealistas y repletos de humor negro relacionados con la misma casa que conecta cada cortometraje. Lo más interesante de La Casa es que es capaz de seguir este hilo con 3 ambientes diferentes, con un tono siniestro que oscila entre Edgar Allan Poe y los cuentos de hadas góticos, llena de texturas de pesadilla que se mantienen conscientes gracias a los excelentes guiones. La Casa es una pieza entretenida y visualmente hermosa, y hecha con un cuidado equiparable a las mejores producciones de este tipo, lo que la hace una opción imperdible para cualquier fan del stop motion y de las buenas historias. Saltamos a Amazon Prime para ver Animales Nocturnos, cinta dirigida por el también diseñador de moda Tom Ford. Animales Nocturnos es toda una declaración de principios. Es audaz, es impertinente, es implacable y desconcertante. Es de esas películas que se convierten en toda una experiencia y del que se te ocurre un melodrama sobre los demonios de la clase alta americana. Susan Morrow, interpretada por Amy Adams, es una galerista infincada en Los Ángeles, que comparte una vida privilegiada aunque vacía con Hutton Morrow, su segundo marido. Un día cualquiera, Susan encuentra un paquete en el buzón. Se trata de una novela escrita por su ex marido del que lleva años sin tener noticias. Animales Nocturnos es una película cargada de detalles que nos hará querer reflexionar sobre la historia una vez hayamos acabado de verla, capaz de generar tanto escenas de enorme tensión como otras de profunda emotividad. Y eso es lo que la convierte en una cinta tan característica, una obra que debes ver. Y con este recomendado finalizamos el Joyitas de hoy. No te pierdas el próximo episodio de IRC en el que traemos más historias, películas e interesantes series para ti. ¡Nos vemos! Y esto fue el IRC de hoy. Ángela Acuña y Tamim Maulén fueron los invitados de este episodio. 2 tremendos representantes de la música y de la poesía, y cuyos trabajos te presentamos en Resistencia Cultural. Próxima semana volvemos con más cultura en movimiento. Mi nombre es Erwin Vera Salazar. Esto fue Arte y Cultura para Todos. ¡Nos vemos!